Estimados televidentes, tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva edición del programa televisivo Economía y Sociedad, un espacio de reflexión desde la academia que induzca acciones de bien público en la colectividad, en la comunidad. Un espacio a cargo del Centro de Estudios Superiores Universitarios CESU de la Universidad Mayor de San Simón. En esta oportunidad me es sumamente grato volver a contar con la presencia, la participación del doctor José Antonio Rocha Torrico. Él es quechua, nacido en la comunidad campesina de Tajabar en 1951, provincia de Punata, Cochabamba. Tiene una licenciatura en Ciencias Religiosas, obtenida en la Universidad Católica Boliviana de Cochabamba. Tiene una maestría en Ciencias de la Religión y Filosofía en la Universidad de Regensburg, en Alemania. Tiene un doctorado en la Universidad de Ulm, en Alemania, y es docente titular de la maestría Antropología Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Mayor de San Simón desde 1991. También es presidente de la Academia Regional de la Lengua Quechua de Cochabamba desde 2000. Finalmente es consejero de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia por el Ministerio de Culturas, Despatriarcalización y Descolonización desde 2021. Ha realizado numerosas investigaciones y también es autor de varias publicaciones. Estimado doctor, muchísimas gracias por estar nuevamente en el programa. Bienvenido. En un saludo muy cordial, muy buenas noches, también un saludo cordialísimo a todos los que van acompañando Economía y Sociedad. Esto es el segundo programa que dedicamos a la construcción de la identidad individual y comunitaria. Un primer programa lo dedicamos al territorio como articulador, facilitador de esa construcción de identidad individual y colectiva. Hoy, en esta segunda oportunidad, vamos a hablar de la lengua como articuladora de la identidad individual y comunitaria en los valles de Cochabamba. Así que vamos a empezar el programa y recordando que en el anterior programa se estableció que en la vida cotidiana se encuentra la construcción del sentido que orienta el accionar individual y de la comunidad, otorgándoles además identidad. Ahora, y profundizando aún más en la temática, ¿a través de qué medio se construye ese sentido y qué relación guarda el mismo con la formación de identidad? Un medio importantísimo para la construcción de sentido y otorgar identidad es la lengua, es el idioma. Y eso en el sentido de que muchos investigadores ya hace mucho tiempo lo establecieron, y si me permite quisiera recordar uno de ellos y citarlo textualmente porque es importante lo que él dice. Sapir, por ejemplo, indica que nosotros seres humanos no vivimos solamente en el mundo objetivo, ni en el mundo de la actividad social, casi generalmente así se entiende, sino que nosotros estamos a merced del idioma, como si fuéramos siervos del idioma, ¿no? Y este idioma llega a ser el medio de expresión de una sociedad. Vemos, dice Sapir, oímos, experimentamos de cierta manera el mundo porque hay ciertos códigos lingüísticos que nos acompañan. Y que precisamente estos códigos lingüísticos, en definitiva el idioma, nos permite interpretar el mundo. Entonces ese es el medio, ¿no?, que nos permite encontrar el sentido de existencia y que nos puede garantizar identidad. Hoy quisiera referirme como ejemplos, ¿no?, de este medio, cómo es que la lengua nos permite interpretar. ¿A través de qué? A través de las expresiones de sentido de historia, de territorialidad. Por eso los nortepotosinos y todos los andinos dicen, ¿no? Patapi, Urapi,
Hatun ayllu, huchuy ayllu, a través del idioma está incluso expresando territorialidad. Y algo más concreto sería que la lengua es medio de este sentido. ¿Qué entienden los andinos, por ejemplo, por historia? ¿Cómo se imaginan? Y para ello hay un concepto. Me sirvo del quechua ahora, mi lengua materna. Ñaupajmampuni rita munani. Cuando usted le pregunta a alguien, ¿y por qué tanto esfuerzo, tanto trabajo? Quiero encontrar el futuro para mí y para mi familia. ¿Y cómo lo expresa? Ñaupajmampuni rita munani. ¿Sí? Ahora bien, llama la atención que Ñaupajman, ¿sí?, dividiéndolo lingüísticamente, tiene dos particularidades. Una, el sustantivo ñaupaj y el sufijo que indica direccionalidad. Ñaupaj lo traducimos por antiguo, viejo, pasado. Y el man dice hacia. Entonces, cuando yo digo Ñaupajmampuni rita munania, estoy diciendo que voy a ir hacia el futuro, pero basado, anclado en el pasado. Ahí, como sapir, estamos expresando a través del idioma una interpretación que nosotros tenemos del mundo. Entonces el futuro se construye desde el pasado y por eso los viejos, y así hay que decirlo en sus propios términos, los viejos son la garantía de lo que va a venir. Y nosotros jóvenes seguimos a esos ñaupaj. Ahí el idioma es el medio de expresión del sentido de la existencia. Muy interesante. Desde el punto de vista antropológico-cultural, doctor, ¿cuáles son las características de un idioma? Muy importante también esta pregunta porque fíjese que el idioma había sido una expresión de la cultura, pero hay que ubicarlo exactamente en la dimensión que le corresponde. La cultura se expresa por resultados de orden material. La vestimenta, los instrumentos de trabajo, los instrumentos musicales, la misma tecnología, son del orden material. Pero la cultura también se expresa a través de acciones en el orden social. El saludo cordial que usted me ha dado y la respuesta que yo le he dado y que nos hemos dirigido a su dilecto público. Acción cultural del orden social, porque tiene que ver con normas, con reglas, con valores. Pero también hay otra expresión de la cultura, el orden simbólico. Y la lengua precisamente entra en el orden simbólico. Porque usted sabe, el idioma es un conjunto de significaciones, es un sistema de significaciones. Ahora bien, este idioma, desde el punto de vista simbólico, tiene su propio ritmo de transformación. El orden simbólico tiene su propio ritmo de transformación. Y lo social también. Y lo material también. Me estoy refiriendo a estos elementos para fundamentar la identidad e idioma. Es interesante cómo el idioma, a pesar de que han querido, ¿sí?, gobiernos, poderes del Estado, abolir los idiomas, acabar con los idiomas, pero ahí sigue presente. Por eso mi saludo al inicio en mi idioma materno, después de 600 años. ¿Qué significa esto? Que la cultura en el orden simbólico al cual pertenece el idioma se transforma muy lentamente y no así como en el orden material.
¿En cuántos años ha llegado en nuestros domicilios el Internet? ¿En cuántos años ha llegado el celular para nosotros? 10 años, 15 años, ¿sí? Pero el orden social, los valores sociales, la reciprocidad, el AINI, siguen presentes. Y por supuesto también el idioma. Y por eso el sentido antropológico del idioma es esto, símbolo, con una transformación muy lenta. Doctor, ¿puede fundamentar estas afirmaciones con algún ejemplo? Sí, y yo recuerdo con mucho cariño esto que le voy a relatar. Me refiero a una festividad en el Valle Cochabambino, la fiesta de San Isidro Labrador, el 15 de mayo. Esta celebración, hasta los años 90, ¿sí?, se hacía entrenando a los toritos que pronto se va a convertir en bueyes para labores agrícolas, ¿no? La siembra, fundamentalmente. Y se engalanaba con muchas flores, mistura, banda, música, ¿sí?, a los toritos. Pero fíjese que después de los años 90, a los 2000, ya no son ahora los toritos, son los tractores, pero igualmente, engalanados con banderitas bolivianas, tricolores, etc. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? ¿Sí? Lo material ha cambiado, se ha transformado muy radicalmente, pero sigue presente la fiesta, cuando cantamos, bailamos, comemos juntos, ¿no? Ahí está el ejemplo para decir cómo es que el orden social, el orden simbólico, tiene su propia dinámica. En su libro Con el ojo de adelante, con el ojo de atrás, desarrolla una vía para estudiar la ideología social y ética, o étnica, perdón. El análisis de los mitos y las leyendas podría explicar la importancia del mito de la danza del Inca en el periodo, en la época que realiza su estudio, entre 1935 y 1952. Este ha sido un capítulo que para mí personalmente también ha significado mucho, porque ha dado sentido a varias reflexiones que yo estaba haciendo en aquel momento. Y para ello quisiera yo recordar primero, ¿qué es un mito? ¿Qué es un mito? El mito es una narración, por lo general sin autor y sin un tiempo, pero cuya característica es explicar el origen de los acontecimientos. La danza de los incas, en ese sentido, entonces, hay que ubicarlo, ¿no?, en un ciclo de mitos que estaban ocurriendo en los Andes. ¿Y cuál de los mitos aclara entonces la danza de los incas? Porque la danza de los incas, recuerde que es una rememoración de lo que fue la muerte de Atahualpa, ¿no? Y que en anterior entrevista ya decíamos que se encuentra en Ucureña, que se encuentra en otros lugares del país, en Oruro, etc. La danza de los incas hay que inscribirlo en el mito del Inca Rey o del mito de Incarri. ¿Qué quiere decir esto del mito del Incarri? Es la vuelta del Inca. Cuando Atahualpa muere, ¿sí?, la tradición oral esparce la idea de que el Inca, el soberano, ha sido descuartizado y su cuerpo ha sido esparcido por los cuatro suyos. Y llegará algún momento en que ese cuerpo se va a juntar nuevamente y otra vez nosotros volveremos a ponernos de pie. Con la muerte del Inca estamos con la cabeza abajo. Ese es el mito, ¿no?, del Inca Rey. Y sorprendentemente, en mi trabajo de campo en el Valle Cochabambino he encontrado, por ejemplo, a una paisana
ya en aquellos años, en los años 80, ya de unos 90 años, que me decía, ¿no? Tenemos que volver al tiempo de los incas. Yo le preguntaba, ¿y quién era el Inca? Aunque ella no tenía clara noticia de lo que era el Inca, pero decía, nosotros hemos vivido en mejores tiempos, en tiempo de los incas. ¿Sí? Y eso orientaba su cotidiano vivir. Por otro lado, en mi trabajo de campo he encontrado que en Ayopaya también hay el mito del Inca Rey. Y sorprendentemente, ¿quién es el Inca en ese contexto histórico? Es Gualberto Villarroel, aquel presidente que en 1945 convoca a todos los indígenas del país para hacer el primer Congreso Indigenal. Entonces, la danza de los incas hay que ubicarlo en este ciclo de interpretaciones, que no solamente es boliviano, está también en los Andes, los milenarismos que usted ha leído ciertamente, ¿no? Los milenarismos que de tiempo en tiempo vamos a ponernos de pie, corresponden a este ciclo de mitos de que siempre esperamos, de que el orden subvertido se va a poner de pie. Y la danza de los incas corresponde a ese ciclo de mitos. Y ahí, como habría dicho Gualberto Villarroel, él lanza un discurso muy interesante en la inauguración del Congreso, en aymara y en quechua, y por supuesto en español. Tenemos que volver a los tiempos de nuestros mayores, de los incas. Y eso se repite, y estamos esperando todavía que vuelva el Inca para ponernos de pie. Bueno, el idioma, ¿no? Como medio para recuperar lo que somos. En sus libros, Desde el Maizal y Sociedad Agraria y Religión, usted realiza un análisis sociocultural de Cochabamba desde las coplas, ya sean de Todos Santos, ya sea de Carnaval, ya sea de Santa Veracruz. ¿Qué características existen en las coplas que puedan servir como expresión de la vitalidad de la lengua y que ella sea forjadora de identidad? Primero quisiera indicar de que, en mi criterio, por supuesto puede ser discutible, debatible con otros lingüistas. Creo que la vitalidad y la fortaleza del idioma quechua está en las coplas, en las canciones. Por eso será que nuestros niños, nuestros jóvenes no le dan tanta importancia, pero en Santa Veracruz, en Todos Santos, pronto vamos a cantar, ¿no? Y nos vamos a movilizar junto a Mamá Encarna Lazarte, aquella coplera, para cantar. Entonces yo digo que la vitalidad y la fortaleza del idioma está en las coplas, estas que en el ciclo que usted ha señalado las expreso en mis varias obras. Permítame en esta oportunidad, como respuesta también a lo que me ha planteado, referirme a dos circunstancias. Coplas Santa Veracruz, ¿sí? Y las coplas del Carnaval. Yo quisiera, si usted me permite, en cada uno de los casos, relatarlos así, leyéndolos para que tengan el sentido. Por ejemplo, en el Carnaval, ¿sí? Picuna caicuna, patacalliscuna, maitach chayhuaquin, alagamariscuna. ¿Quiénes son estos? Los de la calle de arriba. ¿Dónde está el resto de los que son buitres? Y ahí va a responder el otro, ¿no? Taquipayamua y taquipayasjaigi, machu algoitawan casarachisjaigi. Contrapuntéame, te voy a contrapuntear. Con mi perro viejo te voy a casar. Esta es una manera de expresar la vitalidad del quechua a través de la copla, pero bajo la característica del contrapunteo, es decir, del taquipayanacu, ¿no? Que en definitiva es nada más una reproducción del orden social en equilibrio, del orden social en equilibrio. Por eso usted me puede cantar esto también,
que me va a hacer casar con su perro viejo, porque en carnaval todo se soporta, ¿no? El otro escenario de coplas es el de Santa Veracruz, que quisiera también relatárselo. Yo en mi trabajo de campo ya en los años 80 para mi licenciatura he escuchado cantar a una joven lo siguiente: Santa Veracruz tatala, Helia Helia Miyawanki, Ayamá estaban Helia Kangi, Sayaspaya Puñuskanki. La traducción: Santa Veracruz tatala, flojo, floja, floja, tú me dices, tú nomás eres el flojo, porque de parado estás durmiendo. Hasta ahí, nada extraordinario. A los pocos segundos escucho cantar a la misma cholita en mi trabajo de campo: Santa Veracruz tatala, Helia Helia Miyawanki, Ayamá estaban Helia Kangi, Sayaspaya Hispaskanki. Floja, floja, tú me dices, tú nomás eres el flojo, porque de parado estás orinando, le dice al tatala. Yo sobrecogido me acerco a la cholita y le digo: hermana, ¿cómo le vas a cantar eso al tatala? Estás faltando al respeto. Me mira ella, se sonríe y me dice: ¿tienes abuelito? Sí, le digo. ¿Y cómo es tu trato con el abuelito?, me pregunta. Bueno, con el abuelo es pues el trato muy amigable, le tiro de las barbas, me socapa frente a mis padres, en fin. Con el abuelo lo paso muy bien, le digo yo. Y ella, moviendo la cabeza, me dice: eso es pues para mí el tatala, mi abuelito, a quien le tengo confianza. Estas dos coplas, pero fundamentalmente Santa Veracruz tatala, nos está diciendo la fortaleza y vitalidad del idioma, pero fundamentalmente en relación con la identidad. ¿En qué sentido? Fíjese que a diferencia de ciertas iglesias cristianas según las cuales debemos tener un miedo, un temor hacia lo sagrado, hacia lo divino, la cholita muestra más bien su cariño, su cercanía, y eso es capaz de decirle: lo que no significa que le esté faltando al respeto. Identidad, idioma y fortaleza. Para terminar el programa, un poco corto, porque como siempre el tiempo corre, en su libro Desde el Maizal y también en el ensayo Con qué propósito la ciencia y para quién, empieza con una oración en quechua. ¿Qué significa con tus ojos y cuál su importancia para la identidad y la ciencia social de Bolivia? Así es, efectivamente, así he iniciado uno de los ensayos, ¿sí? Y en quechua yo recibí esta afirmación, por un lado cariñosa, pero por un lado rigurosa. Raña uyoskanki, yachanki, y machus kasganta, y matachus ni munanchaita. Chayraiku, ran willanawai kitian, rexsichiniwai kitian. Esta expresión, que lo voy a traducir enseguida, fue cuando ella había recibido una carta de su hijo mayor, lejos. Y me dice: me ha llegado esta carta. Mi madre me dice: hazme entender. Niño de 9 años, empiezo a leer la carta, ¿no? Queridos padres, me encuentro bien, y así voy leyendo en castellano. Pasado unos minutos recibo un reproche muy fuerte de mi madre. No es eso, no dice eso. Yo, un niño de 9 años, me sobrecojo y digo: pero eso es lo que estoy leyendo, eso dice la carta. Me he quedado impotente, no he sabido responder ese rato, pero mi madre me dice: tú tienes ojos. Baña wisniukanki, chairaiku willanawaikitían. Tú tienes que hacerme entender. Tú puedes comprender. Eso pasó, mi estimado Silvano, muchos años. Después de varias décadas, en los años 90, cuando hago mi trabajo de tesis doctoral, me enfrento con la creación de la Escuela de Huarizata en 1931. Y encuentro un texto
que dice con la creación de la escuela. Ahora sí, con nuestra escuela podemos ver, aunque no éramos ciegos. Ahora sí, con nuestra escuela podemos oír, aunque no éramos sordos. Ese momento he entendido lo que mi madre me quería decir. Tú tienes ojos, puedes leer. Y es sorprendente que ñahui, ojo, en acción, convertido en acción, es ñahui, leer, comprender. ¿Sí? Y este ñahui, leer, comprender, es el que concede a las personas, posteriores reflexiones me hacen llegar a esta conclusión, de que tiene que ver con esa palabra latina que usted la conoce, intus legere, leer desde adentro. ¿Sí? Y el intus legere está asociado con el intelectual. ¿Y qué debe hacer el intelectual? El intelectual es aquel que puede entender las cosas desde adentro. ¿Sí? Eso me había querido decir mi madre en aquellos años. Y me estaba diciendo, tu misión es, porque tienes ojos ahora, porque has ido a la escuela, de hacernos entender a nosotros. Y, en mi criterio, esta es una gran responsabilidad. Por eso las ciencias sociales, el texto que yo escribí dice, ¿para quién la ciencia? ¿Con qué fin? ¿Para qué escribimos nosotros? ¿Para quién? Sino para hacernos más humanos. Y estas son palabras de una antropóloga inglesa de quien me he prestado estas ideas, ¿no? Para decirme, si queremos ser humanos, tenemos que recuperar los ojos, sorprendentemente, dice ella. En concreto nos estaba diciendo, sean intelectuales, lean desde adentro. Y creo que su programa, muy querido Silvano, nos conduce a eso, a leer desde adentro, de comprender, a tener ojos, para decir que el mundo tiene un destino de llegar a ser mejor humanidad. Muchísimas gracias, doctor. Estimados televidentes, lecciones de vida. Miremos adelante, revitalizándonos de lo que fuimos, recuperando lo que somos. Esperamos que el programa haya sido de su agrado. Gracias por su fidelidad. Hasta una próxima oportunidad. Tendremos un tercer programa con el doctor José Antonio Rocha Torrico. Hoy hablamos de identidad a partir de la lengua. Hasta pronto.